Juan capítulo 5, versículo 30 a 47, pero nuestro tiempo esta mañana va a estar en versículos 31 a 47. Otra vez vamos a leer Juan capítulo 5, empezando en versículo 30 y terminando al 47. Amén. Juan capítulo 5, versículo 30 a 47. Oye la palabra de Dios. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que Él me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer que recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escrituras, ¿cómo creeréis a mis palabras? Palabra de Dios, oremos. Padre nuestro, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo amado, único. Señor, hemos oído tu palabra en este momento, Señor, y queremos darte atención. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor, para entender las riquezas y la gloria, lo que ha dicho nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, para mirar que testifican a Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para cambiarnos y santificarnos. Padre, te pido en este momento que santifiques al predicador y el escuchador hoy, esta mañana, para que el Hijo reciba toda la gloria que merece. Te pido, Señor, si hay algunos que no han dado su vida a ti, que oigan estas palabras y sean salvos. Bendice tu tiempo en tu palabra y tu gente
en este tiempo consecrado. Para tu gloria te pido. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Venimos a este texto, hermanos, como hemos hablado de las últimas semanas. Fuimos al Juan 5:30 y el título del sermón hoy es los testigos de Cristo sobre su identidad y misión. Esta es la primera parte, hermanos. Los testigos de Cristo sobre su identidad y misión. No se los olviden, hermanos, ese título. Lo digo y lo repito para que ustedes se acuerdan, porque cuando vamos al texto vamos a acordarnos de lo que es el enfoque, el sujeto de esta mañana. Vamos a poner nuestra atención, hermanos, aquí. Jesús está continuando en hablar y estaba diciendo ahí en versículo 30 que Él hace todas las cosas porque es el poder de Dios, el Padre, que le envió. Y Él oye y así juzga. Y todo su juicio es perfecto. Y Él sigue como un hijo perfecto la voluntad de Dios. Amén. Jesús es el único hijo verdadero que cumplió las escrituras, que fue el hijo fiel. Esta mañana vamos a poner nuestra atención en versículo 31 al final del capítulo, y por la gracia de Dios vamos a ver qué tanto vamos a alcanzar. Pon su atención, hermanos, al versículo 31 de Juan 5. Dice esto la palabra de Dios: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El Señor Jesús está diciendo estas palabras, hermanos, y nomás leerlo, inicialmente nosotros podemos pensar, ¿qué está diciendo nuestro Señor aquí? ¿Está dudando su propio testimonio? ¿No que fue un testigo de la verdad del Padre? ¿No que fue enviado? Y las respuestas a todo eso es sí y amén. Pero quiero que piensen en este versículo. Vamos a Deuteronomio 19:15, porque esto es lo que tiene en el mente de Jesús. Deuteronomio 19:15. Y cuando están ahí, indiquen con un amén. Deuteronomio 19, versículo 15. Amén. En estos tiempos, hermanos, lo que dijo Jesús está refiriéndose a este pasaje exacto. Mira lo que está diciendo aquí. Dice en la ley, en Deuteronomio: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ningún en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometido. Mira lo que dice: solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Vamos para atrás en Juan 5. Lo que Jesús está diciendo, está dando testimonio de lo que dice ya la palabra de Dios en Deuteronomio. Él no se puede dar testimonio en el juicio, en el tribunal, él mismo, aunque es verdadero. Él, como un buen judío, sabía la ley y está refiriendo a ese versículo para que él puede poner en la gente que hay otros testimonios de él, que lo que él ha hecho y quién es en su identidad y misión es verdadero. Mira lo que dice en versículo 32, ponte tu atención ahí. Dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Hermanos, ¿quién es esa persona? Es el Padre. Es el Padre, porque dice en versículo 37, mira, también el Padre que me envió ha dado testimonio ¿de quién? De mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. No es por chanza que Jesús, cada cosa que oiga del Padre, Él oye y obedece, como un hijo perfecto y fiel. Amén. Como el último sermón que prediqué. Este testimonio que estaba refiriendo es en versículo 32, es el Padre.
Pero los judíos a lo mejor estaban pensando que era Juan el Bautista. ¿Cómo piensas esto, hermano Josué? Pues ahí dice en versículo 33, mira, ellos pensaron, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Mira, ¿quién es Juan el Bautista, hermanos? Y a veces cuando yo predico, yo no quiero estar yendo en muchas escrituras y pensando que todos sabemos quién es Juan el Bautista. Vamos a ir a algunos pasajes para escudriñar lo que dice sobre su identidad y cómo se relaciona con Jesús y dando testimonio a él. Vamos a Lucas capítulo 1, versículos 5 a 17. Lucas capítulo 1, el evangelio a la izquierda, versículos 5 a 17. Y cuando están ahí, por favor, indiquen con un amén. Lucas 1, 5 a 17. Amén. Dice esto: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y en toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temes, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Esto es lo clave. No beberán vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, y irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a sus hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso era la misión. Esta es la figura, la persona de Juan el Bautista. Él fue escogido, y aunque su ministerio era muy breve, fue muy importante en la historia de redención y en la historia de Jesús. Vamos también a otros pasajes, hermanos, en Isaías 40, versículo 3. Isaías capítulo 40, versículo 3. Y ponte a pensar y acuérdense de este versículo, hermanos, porque lo van a repetir mucho en el Nuevo Testamento. Isaías capítulo 40, versículo 3. Dice la palabra de Dios, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esas son las palabras exactas que fue en el ministerio de Juan el Bautista, y fue cumplido por él, a preparar al paso del Jesús, el camino de Jesús, perdón.
Vamos también a otros pasajes, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos 1 a 17. Y esto es importante porque lo voy a conectar al sermón anterior y también a lo que vamos a oír esta mañana. Todo este capítulo, hermanos, Mateo capítulo 3. Amén. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso es lo que vimos en Isaías 40, versículo 3, ¿verdad, hermanos? Versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y todo Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso es lo que vemos, hermanos. Muy fuerte el ministerio de Juan el Bautista, amén. Él fue preparando la gente de todo ese área, en Israel, en Judea, en Jerusalén, para que cuando llega Jesús al tiempo perfecto, puede preparar el camino y puede dar testimonio de su identidad y su misión. Y mira, hermanos, también conectándolo con el último sermón que prediqué, mira, Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y eso es para decir que fueron bautizados en la agua, no como los niños que bautizan. Fue bautizado, ese es otro sermón, pero nomás quería añadir ese detalle. Y mira, he aquí de los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Quién fue testigo de eso? Toda la gente, pero en particular, ¿quién? Juan el Bautista. Es muy clave, hermanos. Él vio el Espíritu de Dios como paloma, no era paloma, como paloma descendiendo, y quiere decir que este es el ungido de Dios. ¿Sabes, hermanos, que lo que significa Cristo?
quiere decir el Mesías, pero también quiere decir el ungido, el escogido. En inglés quiere decir anointed one, uno que es ungido por el Espíritu de Dios para un rol. ¿Qué fue el rol de Jesús? Mira, hermanos, mira lo que dice en versículo 17, lo que dice el Padre. Ahí ves el testimonio del Espíritu Santo, ahí ves Jesús, y aquí ves en versículo 17 el Padre. Hermanos, en otro punto que quiero hacer, los que niegan la Trinidad, ¿qué hagan con este versículo? ¿Qué hacen? Ahí están todos presentes en una sola vez. Amén. ¿Lo ven? Está ahí en las Escrituras. Y mira lo que dice el Padre, el testimonio del Padre. Mira. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y acuérdate, hermanos, del último sermón que yo prediqué, que yo dije en Mateo 4. ¿Qué fue la cosa que ocurre en Mateo 4? Pon atención ahí por un momentito. Mira, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu en el desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque esto es la razón, hermanos, divino. Los que de veras son hijos de Dios, Dios lo pone por prueba. Falló Adán, falló Abraham, falló David, pero Jesús en sus momentos más débiles no falló. No fue tentado, Él fue probado y salió de esa tentación, esa prueba, con fe en el Padre. Más y de veras, esto es para que veas, hermanos, el Satanás acusa: este es tu Hijo amado, en que hay complacencia. ¿De verdad, Padre? Yo voy a tentarlo. A cada hijo de Dios, óiganme, hermanos, a cada hijo de Dios verdadero va a ser probado por el Padre. Amén. Hermanos, el punto de nuestras vidas es para ver la tentación de Jesús. No que nosotros somos el héroe, pero Jesús fue el héroe. Él es el único que fue hallado un verdadero, perfecto hijo de Él. Nosotros no podemos hacerlo con nuestra fuerza, hermanos. En esas pruebas hay una lección ahí. Necesitamos confiar en Jesús y sus obras, porque Él es el héroe. Amén. En inglés se dice Christus Victor, Cristo el héroe, el victor. Hermanos, Él es el héroe de todas las Escrituras, no es una persona. Estos pasajes nos enseñan que Jesús es el único Hijo de Dios amado, en que hay complacencia del Padre, y que Él, si confiamos en Él, podemos tener vida eterna, porque nosotros vamos a fallar cualquier tentación, cualquier prueba, pero Él fue fiel. Y cuando te acusa Satanás, confía en Él. Usa las Escrituras como Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otra vez vamos a otros pasajes. Hasta Juan, hermanos, dice en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan. Vamos allí, de Juan el Bautista, por un momentito para atrás, hablando de él. Juan 1:19. Amén. Voy a leer algunos otros versículos rapidito. Aquí Juan, en versículo 6 primero, luego voy a continuar en 19, pero quiero leer un poquito 6 y 7. Mira lo que dice, 6 a 8, perdón. Juan 1, 6 a 8. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y nomás le quiero dar unos detalles, hermanos. El apóstol Juan, el que escribió este evangelio, San Juan, nunca se refiere a él mismo. Él es muy humilde. Él nomás, siempre cuando refiere a Juan, está refiriendo a Juan el Bautista. Amén. Quiero que sepan este detalle para que no se confunden, hermanos. Mira, y nos da explicación de quién es este Juan en versículo 7. Dice:
Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Eso es el ministerio de Juan, hermanos. Juan el Bautista, para que da testimonio de quién es el verdadero luz. Mira, versículo 8 lo hace muy claro. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Ya ves el propósito, el ministerio de Juan, hermanos? ¿Lo ven? Él no era la luz, él fue nomás para ser testigo de él. Y hermanos, hoy en día queremos ser fieles testigos como Juan el Bautista. Hermanos, ustedes son, déjame pausar en un momento y decirles y hablar de su corazón. Ustedes son buenos testimonios de él, de Jesús. Como Juan el Bautista. Claro que él fue y tuvo un rol específico, especial. Pero hermanos, aunque no lo quieres, no quiero ser testigo de Jesús. Yo soy pecador. Pues si eres un hijo de Dios, eres un testigo aunque no lo quieres ser. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder. ¿Qué? Cuando el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. ¿Y qué? Serán testigos de mí. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines del mundo, de la tierra. Juan fue un testigo, hermanos. ¿Ustedes han sido buenos testigos de él? Mira su vida y mira, yo quiero que siempre ven a Jesús en todo esto. Nosotros no somos, si no eres un buen testigo, hermanos, vamos a pausar. Confiesa tus pecados. Ponte ahí como un discípulo de Juan y de Jesús que necesitan arrepentirse, hasta bautizarse algunos, para preparar y recibir a Jesús y su grandeza y su gloria. Que Él vino a darnos vida y vida abundante en el perdón de nuestros pecados por su vida y lo que ha hecho. Vamos a Juan 1:19, hermanos. Mira lo que dice otra vez, hablando de Juan el Bautista. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Ellos querían engloriar a Juan. Ay, sí, por un tiempo, sí. Y él dijo muy claro, yo no soy el Mesías. Yo no soy el ungido. Yo no soy el Cristo. Y ese es porque el bautismo de Jesús era muy importante. Porque él fue el ungido de Dios por el Espíritu Santo y él es el Mesías. Amén. Versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Me gusta su respuesta, es muy claro y muy directo, ¿verdad? No habla más, nomás dice, no, sí, no, ¿verdad? Muy claro, así me gusta. Y le dieron, versículo 22, mira, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Otra vez, Isaías 40, versículo 3. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso, y mira, los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno de quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Él no fue la luz, amén, hermanos.
Él fue un testimonio a la luz. Y hermanos, nosotros hoy en día somos testigos de Jesús. Debemos de ser como Juan el Bautista, apuntar a Jesús. Todos los caminos van a Jesús. Nosotros no somos el evangelio. Jesús es el que necesitamos. Y Él fue un testigo fiel de su identidad y la misión de lo que Él hizo. Pero hermanos, algunos de ustedes a lo mejor van a decir, pues no que tenía dudas Juan el Bautista. Yo conozco mi Biblia y no que él dudó al final de su vida. Y yo digo, claro que sí. Y hay una razón. Vamos a Mateo 11. Mateo 11. Versículo 3. Voy a empezar en versículo 1. Mateo capítulo 11. Otra vez. Mateo 11. Voy a empezar en versículo 1. Amén. Dice esto la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Hermanos, ¿cómo podemos? Si hermano Joshi, usted me dijo todas estas cosas que fue testigo Juan el Bautista, ¿por qué tiene duda aquí al final de su vida? Y la respuesta es que este era un momento de prueba por Juan. ¿Sabes por qué? Porque él estaba al final de su vida y le iban a mochar su cabeza, ¿verdad? Sí. Le iban a matar después de esto. Él tuvo un momento de duda y él necesita ser animado. Hermanos, ¿cuántos? A lo mejor es una pregunta que no es apropiado, pero si alguien ha estado en una cárcel o un lugar solo por tanto tiempo, uno está ahí con sus pensamientos solos, unos casi se vuelven locos, ¿verdad? Estaba en la cárcel a lo mejor sin nadie, en oscuridad, y él necesitaba un ánimo. Y él quería oír de sus discípulos, ¿quién era Jesús? Porque yo sí sé que el Mesías debe de hacer esto, y yo fue una antorcha, y yo no lo veo lo que estás haciendo, Jesús. Tú debes de destruir los romanos, traer paz a la gente judía, Israel. Yo no lo veo. ¿Eres de veras el Cristo? ¿O estoy entendiendo mal mi Biblia? No estaba entendiendo mal su Biblia. El punto es esto. Y mira la respuesta de Jesús, lo que dijo. Y nos enseña muchas cosas, hermanos. Dice aquí Jesús en versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Sabes qué respuesta le dio Jesús? Otra vez, como le dio a cualquier persona que duda, las escrituras. Vamos a Isaías capítulo 35, hermanos. Isaías capítulo 35, versículos 5 a 6. Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. Cuando están ahí, indiquen con un amén. Isaías 35, versículos 5 a 6. Amén. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Qué está diciendo Jesús, hermanos? Que está cumpliendo lo que es las escrituras, lo que dice ahí.
Él de veras es el Mesías, porque solamente este Mesías puede hacer estas cosas. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? El Mesías solo hace estas cosas. Y le dijo a Juan, a sus discípulos, mira, yo sí sé que estás ahorita en un tiempo muy débil, pero las Escrituras, diles, testifica lo que yo hago. Yo hago esto, esto y esto. Y Juan, sabiendo las Escrituras, va a saber, de veras es. Perdóname, Señor. Y mira, otro versículo, Isaías 61, versículo 1. Mismo libro, Isaías 66, versículo 1. Isaías 66, versículo 1. Amén. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa de que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Hermanos, me lo equivoqué. Es Isaías 61, versículo 1. Lo siento, hermanos, me equivoqué. Dice Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿No lo vemos eso en el bautismo de Jesucristo? ¿Verdad, hermanos? ¿Fue cumplido por Jesús? ¿Quién tiene el Espíritu de Dios? Jesús. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los habitados, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Jesús está cumpliendo las Escrituras. Amén. Vamos para atrás a Mateo capítulo 11, versículo 6. Y mira la respuesta final de Jesús a Juan el Bautista. Él también lo quiso animar por este versículo corto en versículo 6. Mateo 11, 6. ¿Qué dice ahí, hermanos? Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Le estaba diciendo Juan, confía en mí. Confía que yo soy el que estoy cumpliendo las Escrituras. Bienaventurados a los que confían en mí. Amén. Hermanos, eso también es aplicado a nosotros hoy en día. Nosotros no debemos de dudar así como, aunque tenemos un momento débil como Juan el Bautista, pero mira que la compasión del Salvador. Mira las riquezas de su bondad aquí y sus respuestas. Aunque Él dijo que yo estoy cumpliendo las Escrituras, Él todavía da una respuesta con humildad y con gracia. Y dice, bienaventurados el que no haya tropiezo en mí y que confían en Él y su identidad. Amén. Otra vez, hermanos, quiero ir para atrás a Juan capítulo 5. Y quiero terminar con unos versículos aquí en este evangelio. Vamos a Juan 5, 24 a 27. Mira lo que dice aquí. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, esto es el evangelio que predicamos hoy y siempre. Que las buenas nuevas están en Jesús. Su vida, su perfecto cumplimiento, que Él fue aquí enviado por el Padre, porque Él de veras es el que Él dijo quién es, el único Hijo verdadero de Dios. Un versículo más final les quiero decir, hermanos, en Juan 18, 37, y esto conecta a lo que hemos visto en Juan 5. Vamos a Juan 18, 37. Juan 18, 37. Cuando están ahí, indiquen con un amén.
esto es al final, casi del final de la vida de Jesús en la tierra. Y Jesús estaba diciendo estas palabras. Mira lo que dice. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo. ¿Qué es el propósito de Jesús, hermano? Aquí te dice: para dar testimonio a la verdad. Hay una razón por qué Jesús también estaba pensando en Juan 5:31 que yo no me puedo dar un testimonio, porque él quería cumplir la ley. Claro que el testimonio de que Jesús dice sobre quién es verdadero, pero él estaba siguiendo la ley como en Deuteronomio, y hasta en este momento final, un clímax, hermanos, llega a un punto cuando Pilato está allá enfrente de él, y dijo Jesús: y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y mira, hermanos, ojalá que no sean como Pilato. En versículo 38 le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Jesús dice ahí en el final de 37, dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Quiere decir que no hay salvación ninguna otra persona, ninguna otra religión, ninguna otra manera. Es solamente a oír la verdad de Jesús. Mi oración, hermanos, hoy en día es para que nosotros seamos testigos sobre Cristo, sobre su identidad y su misión. Yo espero que Dios, que trabaja en ustedes, que sean buen testigos de Él. Oran conmigo, hermanos. Nuestro Padre y nuestro Dios, venimos ante ti, Señor, humillados por tu Hijo amado. Hemos oído, Señor, esta mañana que Él fue testigo toda su vida a la verdad. Y, Señor, en tu propia palabra dice que en Juan 14, versículo 6, que Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oh Padre, yo pido por almas aquí que han venido a la iglesia, por niños que han oído el Evangelio, y no te han dado su vida a ti, Señor. Te pido, Señor, por tu Espíritu Santo, que trae salvación a esas almas, que miran que ellos, su necesidad de Cristo, por haber sus pecados, Señor, que son tan grandes. Y con esa actitud y humildad, a recibir por fe a Jesús, tu único Hijo verdadero, y recibir salvación. Padre, y por los que son salvos, santifícanos. Ayúdanos para ser buen testigos, como Juan el Bautista, de Jesús. Señor, fallamos. A veces estamos tentados y fallamos, Señor. Lo confesamos. Pero nuestra mirada no está en nuestros pecados. Lo arrepentimos, Señor, y lo confesamos lo que es maldad ante tus ojos. Pero también venimos con fe en tu Hijo amado, que nos limpia de toda injusticia, de toda maldad, de todos nuestros pecados. Y en Él podemos ser santificados y ser usados como testigos fieles a ti.
Ayúdanos, Señor. Te pido que en este momento santificas a tu gente para que vayamos de este lugar a ser fiel testigos de Jesús y de su identidad y misión. Ayúdanos, Padre. Y todo te pedimos, todo esto para la gloria de tu nombre, el único Dios verdadero, el único Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice: amén, amén, hermanos. Están despedidos.